Darle paso a la intervención que nos trae nuestro padrino por el Quinto Congreso Mundial de las Letras Hispanas, Miguel de Cervantes, nuestro queridísimo José Luis Lavada, que nos tiene preparado una intervención que ha titulado Cervantes, el poeta ignorado. Así que adelante, vamos a escuchar sus palabras breves de bienvenida para esta intervención y luego escucharemos entonces el vídeo que ha preparado justamente para que podamos disfrutar. Adelante. Hola, bueno, otra vez con vosotros aquí y bueno, pues presentaros un poco pues esa poesía de Miguel de Cervantes, que como todos sabéis, pues él tenía cierta envidia, vamos a llamarlo, que luego la verdad es que fue totalmente distinta a Lope de Vega por su fama que tenía y por toda la poesía que hacía y sobre todo por el teatro. Y bueno, pues he querido dar un homenaje a Cervantes, a esa poesía tan bella y tan maravillosa que nos ha dado y que, bueno, que hoy os la vamos a mostrar. Así que adelante vídeo y vamos a por ello. E todo el que se precie de apasionado y buen lector, que tamaña desgracia tendrá al no conocer la poesía de don Miguel de Cervantes, y tan solo a haber leído por encima y sin ganas su obra maestra Don Quijote de la Mancha. Cervantes no fue un hombre con suerte, fue a triunfar como novelista y no como un poeta o dramaturgo, que eran los géneros literarios que daban prestigio a un escritor en el siglo de oro de las letras. Su poesía, aunque muchas veces eclipsada por su gran novela Don Quijote de la Mancha, constituye una parte esencial de su producción literaria y un reflejo de su entorno cultural. Comenzó su carrera literaria como poeta. Sus primeras obras poéticas se ubican en el contexto de la poesía renacentista, influenciada por autores italianos y españoles como Garcilaso de la Vega y Juan Boscán. En este sentido, Cervantes se presenta como un poeta que busca la armonía entre la forma y el contenido, empleando el soneto como una de sus formas predilectas. Cervantes se afanó en ser poeta, aunque llegó a dudar de su capacidad, como él mismo dijo antes de su muerte en el viaje al Parnaso. Yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. No fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha la única obra de Miguel de Cervantes dentro de su producción literaria. Existen otras que han tenido su merecido reconocimiento y que afianzan su maestría, como el genio de las letras españolas. Una de las obras más representativas de su lírica es El romancero de Cervantes, una colección de romances que reflejan el paisaje emocional de su época. Otro tema significativo es la crítica social. Cervantes utiliza la poesía como vehículo para expresar sus preocupaciones sobre la corrupción, la injusticia, la hipocresía de la sociedad de su tiempo. Su poema La Galatea, aunque más conocido como novela, incluye elementos poéticos que critican el mundo de las letras y la vida social, presentando un panorama irónico y mordaz sobre los poetas y literatos de su época. Este poema sirve a Galatea para demostrar su rechazo del sentimiento amoroso al afirmar categóricamente que el amor jamás la tendrá sujeta. Ahora el fuego, el lazo, el hielo y flecha de amor que abrasa, aprieta, enfría y hiere. Que tal llama mi alma no la quiere, ni queda de tal ñudo satisfecha. Consuma, ciñe, hiele, mate, estrecha tenga otra la voluntad cuanto quisiere, que por dardo o por nieve horrendo se espere, tener la mía en su calor deshecha. Su fuego enfriará mi casto intento, el ñudo romperé por fuerza o arte, la nieve deshará mi ardiente celo, la flecha embotará mi pensamiento y así no temeré en segura parte de amor el fuego, el lazo, el dardo, el hielo. Entre los temas más recurrentes en la poesía de Cervantes se encuentra el amor,
un sentimiento que presenta en diversas formas el amor idealizado, el amor inalcanzable y la pasión dependida. En sonetos como Sonetos a la muerte de su amada se puede observar su profundo apego a los sentimientos de pérdida y añoranza. Esta obra, junto a otros poemas de carácter amoroso, nos muestra la dualidad del amor como fuente de inspiración y sufrimiento. Tanto cuanto el amor convida y llama al alma con sus gustos de apariencia, tanto más suya su mortal dolencia quien sabe el nombre que le da fama. Y el pecho opuesto a su amorosa llama, armado de una honesta resistencia, poco puede perecerle su inclemencia, poco su fuego y su rigor le infama. Segura está quien nunca fue querida, ni supo querer bien de aquella lengua que en su deshonra se adelgaza y lima. Mas si el querer y el no querer da mengua, ¿en qué ejercicios pasará la vida? Lo que más que al vivir la honra estima. Cervantes se siente feliz entre sonetos, en los que busca la perfección. Este soneto de Persíles y Segismunda, en el libro primero del capítulo 18, es la última obra del insigne escritor, publicada de forma póstuma en Madrid en 1617. Compone con la maestría que le caracteriza las peripecias del príncipe Persíles y la princesa Segismunda, dos enamorados que emprenden un viaje de norte a sur de la geografía europea con identidades falsas, Periandro y Auristela, fingiéndose a hermanos para ocultar su amor y huir del príncipe. Huye el rigor de la invencible mano, advertido, y enciérrase en el arca de todo el mundo el general monarca, con las reliquias del linaje humano. El dilatado asilo, el soberano, lugar rompe los fueros de la parca que entonces fiera y licenciosa abarca cuanto alienta y respira el aire vano. Vense en la excelsa máquina encerrarse el león y el cordero, y en segura paz la paloma al fiel alcohol unida. Sin ser milagro lo discorde amarse, que en el común peligro y desventura la natural inclinación se olvida. Dicen en los mentidores de Madrid que el poema Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla es uno de los más leídos de su obra. Es un poema reverente, más ligero de lo que cabría esperar si no conociéramos las razones del escritor para mantener una actitud ambigua hacia el soberano Felipe II, que no le había concedido los favores y que al final aludía con suavidad irónica a la bancarrota de España y a la extravagancia del amor. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque a quien no sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza. Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de 1.000.000, y que es mancilla, que esto no dure un siglo. Oh gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y nobleza. Apostaré que el ánima del muerto, por gozar de este sitio, hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente. Estoy un valentón y dijo es cierto, cuando dice Boissé, seor soldado, y el que dijere lo contrario miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Y por otro lado, Don Quijote de la Mancha, publicada en 2 tomos, en 1605 y 1615, es ampliamente reconocida como una de las obras más influyentes de la literatura mundial. A pesar de su forma narrativa, Cervantes también integra poemas que enriquecen el texto y profundizan la caracterización de cada personaje. La intertextualidad entre su poesía y su prosa es un factor interesante en el estudio de la obra de Cervantes. En Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, a menudo recitan versos o se ven influenciados por obras poéticas, lo que evidencia la importancia de la poesía en su universo literario. La figura de Don Quijote también se manifiesta como un idealista que busca la belleza y la verdad, similar a los poetas de su tiempo, creando un diálogo entre la realidad y la ficción, como es el poema de Don Berlianis de Grecia a Don Quijote de la Mancha. Rompí, corté, abollé y dije, y hice más que en el orbe castellano andante. Fui diestro, fui valiente, fui arrogante, 1000 agravios vengué, 100.000 deshice.
Hazañas di a la fama que eternicé. Fui comedido y relagado amante. Fui enano, para mí todo gigante, y el duelo en cualquier punto satisfice. Tuve a mis pies postrada la fortuna, y traje del copete mi cordura a la calva ocasión al estricote. Mas aunque el cuerno de la luna siempre se fió encumbrada mi ventura, tus proezas envidio, oh Gran Quijote. Los versos en los que Cervantes se ofrece más sencillo y más directo, sin ese encorsetamiento de querer alcanzar la maestría de otros poetas de su tiempo, deberíamos leerlo con detenimiento, como los del epitafio a Dulcinea, con que se cierra la primera parte de la inmensa novela cervantina del Quijote. Reposa aquí Dulcinea, y aunque de carne rolliza la volvió en polvo y ceniza, la muerte espantable y fea. Fue de castiza ralea, y tuvo asomos de dama, del Gran Quijote fue llama y fue gloria de su aldea. El uso de la poesía en el Quijote sirve varios propósitos. Ofrece un contrapeso a la prosa y proporciona un espacio para reflexiones líricas y resalta la locura y el idealismo de su protagonista. En particular, los poemas del Quijote abordan temas como la nobleza del idealismo y el sufrimiento del amor desenfrenado. Refleja la angustia del amor en una época en la que los ideales caballerescos empiezan a desmoronarse. Adicionalmente, los versos que se entrelazan con la narrativa refuerzan el simbolismo de la locura de Don Quijote, contrastando su visión romántica del mundo con la dura realidad. El poema en que la señora Oriana a Dulcinea le descubre su belleza es un claro ejemplo de lo que en este momento estamos comentando. Oh, quien tuviera, hermosa Dulcinea, por más comodidad y más reposo, a Miraflores puesto en el toboso, y trocaras Londres con tu aldea. Oh, quien de tus deseos librea alma y cuerpo adornada, y del famoso caballero que hiciste aventurero mirara alguna desigual pelea. Oh, quien tan castamente se escapara del señor Amadís como tú hiciste del comedido hidalgo Don Quijote, que así envidiada fuera y no envidiara y fuera alegre al tiempo que fue triste y gozara los justos sin escote. El romance organizado sobre el tópico de la nave de amores correspondiente al capítulo 43 de la primera parte del Quijote nos cuenta que un mozo de mulas, que en realidad es un muchacho rico llamado Luis, seguía a su enamorada, la hija del hermano del cautivo, por nombre Clara, en su viaje a Sevilla, en donde debían de embarcar para América, titulado Romance Amoroso. Marinero soy de amor, y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Siguiendo voy a una estrella que desde lejos descubro, más bella y resplandeciente que cuanto vio Palinuro. Yo no sé a dónde me guía, y así navigo confuso, el alma al mirarla atenta, cuidadosa y con descuido. Recatos impertinentes, honestidad contra el uso, son nubes que la encubren cuanto más verla procuro. Oh clara y luciente estrella, en cuya lumbre me apuro, al punto que te encumbras, será de mi muerte el punto. Y nunca dejaría de lado la figura de Sancho Panza, en el poema del burlador académico argamesillesco a Sancho Panza, de la primera parte del capítulo 52. Sancho Panza es aqueste en cuerpo chico, pero grande en valor, milagro extraño, escudero el más simple y sin engaño que tuvo el mundo, os juro y certifico. De ser conde no estuvo un tantico, si no se conjuraron en su daño insolencias y agravios del tacaño siglo que aún no perdonan a un borrico. Sobre el anduvo, con perdón se miente, este manso escudero tras el manso caballo rocinante y tras su dueño. Oh vanas esperanzas de la gente, ¿cómo pasáis por comprometer descanso y al fin paráis en sombra, en humo, en sueño? En conclusión,
La poesía ha jugado un papel crucial en la obra de Cervantes, tanto en la Galatea como en el Don Quijote de la Mancha. Y a través de sus versos, Cervantes no solo muestra su maestría técnica, sino que también explora la complejidad del amor, la locura y la condición humana. A través de la combinación de poesía y prosa, el autor logra tejer una narrativa que resuena con la emoción y la melancolía, dejando una huella indeleble en la literatura. A través de estas obras, Cervantes no solo reafirma su lugar como novelista, sino que también se establece firmemente como uno de los grandes poetas de la literatura española. Pero Cervantes amó a la poesía, admiró la poesía armónica de Garcilaso de la Vega, o el ingenio lírico de Quevedo, o la arrolladora capacidad creativa de Lope. En el capítulo 16 de la segunda parte del Quijote encontramos un buen ejemplo de la alta consideración que del género poético tuvo Cervantes. Es el momento en que Don Quijote conversa con el caballero verde del gabán acerca del hijo de este, don Lorenzo, que quiere ser poeta, lo que incomoda y preocupa al padre, pero Don Quijote lo tranquiliza diciéndole que le deje hacer. Que aunque la poesía es ciencia menos útil que deleitable, no es de las que suele deshonrar a quien la posee. La poesía, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas se han de utilizar con ella. Y para terminar con esta humilde exposición, que a fe mía podríamos seguir disfrutando horas y horas de los versos de este maestro de la literatura mundial y de su obra poética tan poco valorada por algunas personas, y que espero que desde este momento vuestras mercedes la contemplen con el valor que debe poseer. Les dejo con este epitafio de su majestuosa obra. Aquí el valor de la española tierra, aquí la flor de la francesa gente, aquí quien concordó lo diferente de Oliva coronando aquella guerra. Aquí en pequeño espacio veis se encierra nuestro claro lucero de occidente. Aquí yace enterrada la excelente causa que nuestro bien todo destierra. Mirad quién es el mundo y su pujanza, y cómo de la más alegre vida la muerte lleva siempre la victoria. También mirad la bienaventuranza que goza nuestra reina esclarecida en el eterno reino de la gloria. Y como bien decía mi buen amigo don Miguel, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, me van a permitir que les lea unos versos de mi último libro, Destapando secretos al alba, en un poema dedicado a don Miguel de Cervantes titulado Pasatiempos en el aire. Y a lo lejos, el noble y valeroso caballero, aquel que sigue volando entre ilusiones sobre los violetas labrantíos del azafrán, volverá a luchar valerosamente contra gigantes de acero o ladrillo, cubriendo de sueños y fantasías los ejidos de la tierra de Consuelo. Hermoso, maravilloso. Muchísimas gracias, José Luis. Hermoso, hermoso. Me alegro de que os haya gustado. Como siempre, muy acertado, como siempre, tu intervención y muy profunda, muy sentida, porque, bueno, como buen poeta, sabes expresar tanto sentimiento con cada una de las palabras. Así que, maravillosa intervención. Enhorabuena. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos. Como sabemos que esto lo van a ver después en diferentes partes del mundo, pues estas letras y esta poesía, esta palabra de don José Luis Labat queda para la historia y queda impregnada solo de lo que es una investigación hacia ese gran poeta, dramaturgo, y creo que no lo conocemos aún profundamente como lo fue don Miguel de Cervantes Saavedra. Muchísimas gracias, padrino, por estar hoy con nosotros y por dejarnos este evento maravilloso, tus palabras y sobre todo esa investigación y dejar la poesía, ¿no? El poeta que eres también, el Quijote que eres. Gracias a vosotros, la verdad, porque
sin vuestro esfuerzo y vuestro tesón no se harían este tipo de eventos tan importantes para la cultura y para la literatura, no solo española, sino mundial. De verdad que un fuerte abrazo y muchas gracias por todo lo que hacéis.